Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, soy Francisco Galván, bienvenido a tu canal de Dejando Huella, en donde podrás encontrar el mejor tesoro del mundo, que es la palabra de Dios. Te invito a que te quedes, pues hoy Dios tiene un especial mensaje para tu vida. ¿Para qué vine? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Son algunas de las interrogantes que más veces nos hemos preguntado a lo largo de nuestra vida y que en un punto específico nos hemos mortificado por conocer esta respuesta. Y es que al ver en la tele, al escuchar en las noticias, al escuchar en la radio, al ver en los libros, podemos ver de gente que ha logrado hazañas increíbles, que sus vidas son admirables, son envidiables y que todos quisiéramos tener, pero al compararnos nos damos cuenta que tal vez nosotros no tenemos un propósito, que tal vez estamos destinados a vivir una vida común y corriente, una vida sin un verdadero propósito, sin una verdadera razón de existir. Pero la verdad es que Dios tiene algo muy diferente a lo que tú crees. Pues déjame decirte que Dios tiene un especial plan para tu vida y no es un plan cualquiera. Es un plan sumamente especial. En Jeremías podemos encontrar cómo la vida de este hombre, que nos relata su biografía, podemos encontrar cómo Dios menciona que desde el vientre de su madre, desde el vientre de la madre, ya conocía cuál iba a ser la vida de Jeremías. Ya le había puesto por profeta para las naciones. ¿Y qué viene a explicarnos esto? Viene a decirnos que Jeremías ya tenía un propósito desde antes de nacer. Eso nos explica a nosotros que antes de que nosotros naciésemos, que antes de que nosotros estuviésemos siquiera planeados por nuestros padres, Dios ya tiene un propósito, Dios ya tenía un plan específico para tu vida. Pero ¿cómo voy a tener un propósito de parte de Dios, Francisco? ¿No ves que tengo una vida aburrida, que tengo un trabajo aburrido, que no tengo propósito, estoy inundado en problemas, etcétera, etcétera? Precisamente por eso, mi querido amigo, Dios tiene un propósito para tu vida. Aunque no lo creas, aunque no lo veas, y déjame contarte algo muy hermoso, que los planes de Dios son enigmáticos y preciosos, porque nadie sabe cómo trabaja Dios. Nadie sabe cuál es el mecanismo que Dios utiliza para encontrarte, para utilizarte, para prepararte para esa buena obra, para esa gran vida que tal vez tú crees que no puedes tener y que no puedes gozar. Te voy a dar un ejemplo. En el libro de Samuel, en el primero, podemos encontrar la vida de un hombre muy conocido, un hombre llamado David. El rey David era alguien valiente, alguien poderoso, alguien inteligente, un adorador en espíritu y en verdad. Nos dice su palabra que era alguien que tenía la presencia de Dios muy cercana, una intimidad con Dios increíble. Y tú puedes encontrar miles y miles de hazañas y ya te vas a sentir en este momento pequeñito. No te sientas así. Al principio de esta historia podemos ver cómo este hombre era un pastor de ovejas, era el menor de su casa, era el hijo más joven, el último de la descendencia de Isaí, que era su padre. Pero en la historia comprendemos que al principio de la descendencia es donde se encontraba la mayor bendición. El primogénito era el que heredaba todas estas bendiciones, sobre el que caían todas las buenas cosas. Entonces al último, ¿qué le esperaba? Imagínate, ponte en este lugar de David. ¿Qué te puede esperar a ti siendo el último de tu casa, de puros varones, siendo el último, el que pastoreaba las ovejas? Todos estaban en batalla, todos tenían la oportunidad de hacerse notar, de hacer grandes cosas, y tú estabas cuidando el rebaño que tu padre te había dejado. Y podemos ver cómo este hombre se preparó, cómo tal vez decía ahorita lo que tú estás diciendo: ¿yo para qué estoy aquí? Yo no voy a lograr grandes cosas porque me están dejando al último. Simplemente me están dejando ahí olvidado. Pero llega el momento en el que te das cuenta que todo ese proceso, todo eso que estás pasando es parte del propósito de Dios en tu vida. Porque más adelante, volvemos a recalcar, David era un hombre valiente, era un hombre paciente, era un hombre que sabía confiar en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque venció a Goliat, porque hizo grandes hazañas. No, porque desde el principio Dios estaba trabajando en su vida. ¿Tú crees que ahí en donde estaba pastoreando las ovejas, en donde estaba con todo ese ganado, él no aprendió a ser paciente? ¿Dios no le enseñó a confiar en él
a ser valeroso, a ser respetuoso, a ser honesto. Ahí es donde Dios estaba trabajando con él. Inclusive hoy en tu vida, en este momento que tú crees que no estás haciendo nada, Dios está trabajando contigo. En estos problemas Dios te está formando porque te está preparando para algo sumamente hermoso. Y un poquitito más atrás en la historia, en Génesis, podemos encontrar la vida de José, uno de los hijos de Jacob, en donde, si tú te das cuenta, fue un hombre que fue vendido por su familia, por sus hermanos que tenían y estaban muertos por dentro de envidia por él, porque su padre sentía algo especial por él. Sentían una envidia a sus hermanos a tal grado de querer matarlo, pero Dios no les permitió y lo que hicieron fue venderlo como esclavo, y estuvo sirviendo en la casa del faraón en Egipto. Y pasaron una serie de cosas y después de un malentendido, después de mentiras, fue llevado a la cárcel injustamente. ¿Qué puedes esperarte de la vida de un hombre que está lleno de desgracias? Como tal vez nuestra vida también está así. Tal vez hemos pasado por muchas cosas y no podemos creer que Dios tiene algo preparado para nosotros. Pero más adelante te das cuenta de que no solamente salió de la cárcel, sino que fue en gran estima para Faraón. Lo puso en un lugar muy alto y que llegó a gobernar una gran parte de Egipto por la sabiduría que Dios había puesto en él. Pero ¿cómo llegó a tan grande estima? ¿Cómo llegó a tan grande puesto? No fue porque Dios de un momento a otro lo llevó ahí, sino porque pasó un proceso. Y ese propósito también es cuando estás pasando cosas malas. Es parte del propósito. Dios te está formando, porque en algún momento va a llegar en donde tú haces cosas increíbles, donde tú logras hazañas que nunca creíste lograr. ¿Pero por qué? Porque Dios te está preparando desde ahorita, porque tú tienes un propósito y debes de creerlo. ¿Y qué es lo que debes de hacer? Trabajar en ello. Debes de trabajar en ese propósito. Ahorita, mentalízate, yo tengo un propósito y debo enfocarme en él. Yo debo enfocarme porque sé que Dios está pensando en mí. Desde antes de que yo naciera, Dios estaba pensando en mí y yo tengo que cumplir ese propósito. Así que tú tienes un precioso y especial propósito de parte de Dios y tienes que creerlo. Cada uno de los personajes, ahorita solamente vimos 2 ejemplos, pero la Biblia está llena de ejemplos de lo que acabamos de escuchar, de lo que acabamos de aprender el día de hoy. Miles y miles de personas, los apóstoles, los profetas y un sinfín de personajes más también dudaron, también dijeron, realmente tengo un propósito de parte de Dios. También tuvieron momentos de oscuridad, también tuvieron momentos de duda en donde no sabían si Dios estaba con ellos, no sabían qué iba a ser de sus vidas. Ellos creyeron que iban a ser alguien común y corriente, alguien que nadie iba a notar su existencia, pero de pronto, de un momento a otro, comenzaron a servir a Dios, comenzaron a aceptar ese plan y comenzaron creyendo en su corazón que Dios tiene algo especial para sus vidas. Es entonces donde ahí empezó a cambiar todo. Y es aquí donde tú tienes que reflexionar, donde tú tienes que empezar a cambiar en tu corazón esa mentalidad de, bueno, yo no sirvo para nada. No, cambia eso, quítalo y ponte este chip ahora en donde tú tienes que decir, tal vez no lo sé, pero yo tengo algo bien seguro, que Dios tiene algo muy hermoso para mí y yo lo voy a cumplir. ¿Y qué mejor manera de creerlo? Dios ha venido a la tierra a morir por ti y por mí. En algún momento el Señor decidió venir y dar hasta la última gota de sangre para que nosotros pudiésemos vivir. Y vivir nuestra vida lamentándonos, creyendo que que a Él no le importamos, que no tenemos un plan, que simplemente vinimos a morir, a nacer, crecer, trabajar y morir. No, Dios tiene un especial mensaje para ti y Dios tiene un especial propósito para que tú logres grandes cosas, grandes hazañas, que todas estas personas que vienen en la Biblia sean de inspiración para que tú logres aún más. El Señor te ha dado lo necesario para hacerlo, pero debes de creerlo. Él ha dado su vida para que tú hagas mucho más en agradecimiento por lo que Él nos ha dado. No lo desperdicies, no lo desperdicies. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a ignorar todo esto, vienen las consecuencias. Y bueno, este ha sido el mensaje del día de hoy. Espero que haya sido de gran bendición a tu vida, como lo fue
para la mía. Mi nombre es Francisco Galván. Te invito a que tú visites la página de Facebook de Dejando Huella y también en Twitter e Instagram. Es un gusto haber predicado la palabra del Señor. Te invito a que compartas, que no te quede la bendición, no te la quedes guardada. Y si Dios nos permite, estaremos viéndonos la siguiente semana. Bendiciones.